Reciban una muy cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. En esta serie de mensajes hemos estudiado muchas cosas maravillosas y prácticas. En uno de los mensajes hablamos sobre la diferencia entre los sexos, la diferencia entre los hombres y mujeres. Y esa diferencia a veces hace difícil la comunicación porque es un hecho científico que los hombres piensan de una manera y las mujeres piensan de otra. Usted encontrará el mensaje de hoy interesante y confío que también le sea muy útil en forma personal. Comuníquese o desintégrese, tomado directamente de la palabra de Dios. Por favor, busque Primera de Pedro capítulo 2. Después de unos momentos leeremos una porción de este capítulo. Oí sobre una mujer que fue al abogado y le dijo: mi esposo quiere divorciarse de mí. Y el abogado le preguntó: bien, ¿cuál es el problema? ¿Tiene él alguna razón? Ella le respondió: sí, es un gran regañón. Él dijo: no quise decir eso. ¿Tiene él algún rencor? Ella le contestó: no, él no es un rector. El doctor arrugó sus cejas un poco en frustración y dijo: no, ¿es él un abusivo? Ella le explicó: oh, sí, es un gran aburrido. El abogado dijo: señora, ¿cuál es el problema? Y ella contestó: él dice que no podemos comunicarnos. Puede entender un poco que algunos hogares estén en ruinas a causa de la falta de comunicación. Es de lo que hablaremos hoy, la comunicación en el matrimonio. Un señor, un amor, comuníquese o desintégrese. El problema número 1 en muchos matrimonios es el fracaso de la pareja en saber comunicarse adecuadamente, y aún aquellos que están bien necesitan mucha ayuda en la comunicación. Estuve leyendo lo que un psicólogo escribió al respecto. Dice que el 80% de aquellos que buscan consejería lo hacen porque tienen problemas con la comunicación. Otros psicólogos dicen que es el 100%. Enormes porcentajes. Pero quiero decirles a los casados, a los solteros, a los que planean casarse, a todos los creyentes, hermanas y hermanos en Cristo, que necesitamos aprender a comunicarnos. La Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Permítame leerle algunas escrituras que hablan del Señor Jesús, quien es el ejemplo para nosotros en todas las cosas, especialmente en las relaciones entre esposo y esposa. Por favor, busquemos Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Subraye esa frase, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora voy a saltar al capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora continuaré más abajo. Capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿A qué se está refiriendo el igualmente? Se refiere a Jesús. Jesús es el modelo y el poder para la comunicación en el matrimonio. Primero habla de Jesús y luego dice: muy bien, esposas, hagan ustedes lo mismo, sigan sus pasos. Él habla de Jesús y luego dice: ahora bien, esposos, aquí está su ejemplo, ustedes sigan sus pasos. Necesitamos aprender a comunicarnos. El modelo y el poder es el Señor Jesucristo. Hay 5 niveles básicos de comunicación. Primero, el nivel de la frivolidad. O sea, la gente habla del mal o buen tiempo, de los deportes, de las modas, de las películas, etc. Nada importante. Solo conversaciones frívolas. Y mucha gente pasa el tiempo diciendo nada. Nivel de la frivolidad. Segundo, el nivel de los hechos. La gente habla de hechos. Reportamos los hechos y hablamos acerca de ellos, pero no hay un involucramiento personal. Es como los que reportan las noticias en radio o televisión, solo dan a conocer los hechos.
Ellos personalmente están en el estudio informando a la radio o teleaudiencia lo que sucede en otras partes del mundo, pero no hay un involucramiento personal. Tercero, el nivel del compañerismo. En este nivel, no solo hablamos de los hechos, sino que comenzamos a expresar ideas, a vertir criterios y filosofías. Ese es el nivel en el cual la mayoría de nosotros estamos, especialmente en nuestras iglesias, el nivel del compañerismo, de la amistad. Y cuando esto se profundiza, llegamos al siguiente nivel. Cuarto, el nivel de los sentimientos. En este nivel comenzamos a hablar de cómo nos sentimos, qué nos duele, cuáles son nuestros deseos y aspiraciones, cuáles son nuestros fracasos y nuestras faltas, qué es lo que nos motiva interiormente. Pero la mayoría de nosotros nunca llegamos a este nivel con nadie. El nivel de los sentimientos, donde realmente nos abrimos y decimos lo que verdaderamente sentimos y somos, detrás de la máscara y del camuflaje que mostramos diariamente. Quinto, el nivel de la libertad. Este es el nivel más profundo, en donde lo compartimos todo, absoluta y totalmente. No escondemos ni retenemos nada, no nos avergonzamos ni tenemos temor, ni nos preocupa el rechazo. Buscamos a alguien que sepa todo de nosotros y aún así nos ame. El nivel de la libertad. Mi amigo, cuando esposo y esposa alcanzan ese nivel, tendrán un maravilloso matrimonio. Cuando los amigos alcanzan ese nivel, tendrán una extraordinaria amistad. Pero este nivel no es nada fácil de conseguirlo. Nos esforzamos por la intimidad en el matrimonio. Hablamos de alcanzar la intimidad. Deseo decirles que no puede haber intimidad sin la comunicación, no puede haber comunicación sin la confianza y no puede haber verdadera confianza sin el Señor Jesucristo. La meta suprema del matrimonio es conocerse el uno al otro íntimamente y aún así amarse y respetarse. El problema con la intimidad está en nuestra sociedad. Cuando hablamos de intimidad, todos piensan en el sexo. Mas la verdadera intimidad sexual no puede tener su significado total, su expresión total, sin la intimidad psicológica y espiritual. Cuando el esposo y la esposa se unían en tiempos bíblicos en el acto del matrimonio, la Biblia usa este término: se conocieron uno al otro. Esto habla de la verdadera intimidad física, emocional y espiritual. Si usted como esposo y esposa no aprenden a comunicarse, le aseguro que su matrimonio se separará lentamente. Después de que se acabe la luna de miel, después que los hijos crecen y se van, cuando las amargas faenas de la vida son realidad, se verán a sí mismos alejándose casi imperceptiblemente. La meta del matrimonio no es más yo y yo, sino nosotros. Los dos serán una sola carne. Hoy quiero mencionar 3 puntos básicos y muchos otros que se derivan de estos al hablar de la comunicación. Y recuerde, por favor, que Jesús es tanto el poder como el ejemplo. Él nos dejó un ejemplo para que nosotros siguiésemos sus pasos. Primero, el colosal poder de la comunicación. El increíble poder de la comunicación. Mire otra vez. Jesús es el ejemplo en el versículo 21. Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecados ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús habló verdad. Se llama el Verbo. Su vida estaba llena de gracia y de verdad. Y Jesús, quien sabía esto, nos enseñó que la verdadera comunicación procede del corazón. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por ello, si quiere saber qué hay en el corazón, escuche las palabras. En el campo dicen, lo que contiene abajo el pozo sale en el balde. Palabras duras, un corazón duro, enojado. Palabras negativas, un corazón negativo.
Palabras sin fin, hablar todo el tiempo, un corazón inquieto. Palabras jactanciosas, un corazón inseguro. Palabras obscenas, un corazón sucio. De crítica, un corazón amargado. Palabras alentadoras, un corazón feliz. Palabras amables, un corazón amoroso. De verdad, un corazón honesto. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón? Escuche las palabras. Por favor, busque el capítulo 3 de la Epístola de Santiago, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Leamos los primeros 10 versículos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso significa que si usted trata de enseñar a otras personas, Dios le juzgará a usted más severamente. Todo predicador necesita leer esto muy cuidadosamente. Y en el versículo 2 leemos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando usted puede controlar su lengua, también podrá controlar todo lo demás. Es la lengua la que causa los problemas en los matrimonios. Si usted puede dominar su lengua, usted puede dominar todo su cuerpo. Y el apóstol da la siguiente ilustración. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Usted puede poner a una jovencita que pesa 110 libras encima de un caballo que pesa 2000 libras. Él tiene puesto el freno en la boca, y es ese pequeño freno el que controlará y dirigirá al caballo. Santiago dice que es la lengua la que da dirección a su vida. Ahora, si a usted no le gusta hacia dónde se dirige su hogar, recuerde que sus palabras son en su matrimonio lo que el freno es en la boca del caballo. Y Santiago dice algo parecido acerca de los barcos. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que usted puede tomar una enorme nave y con un pequeño timón puede dirigirla en medio de los fuertes vientos. ¿Cuál es la analogía? Si usted quiere que su hogar llegue a puerto seguro, cuide sus palabras, tenga cuidado con lo que dice. Pero la lengua no solo da dirección, la lengua puede traer destrucción. Vea lo que dice el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua no solo da dirección, sino que también puede traer destrucción. Con sus palabras, o sea, con su lengua, usted puede incendiar su matrimonio. Su lengua puede ser una antorcha que envuelve en llamas la armonía y la felicidad de su hogar, destruyéndolo. Versículo 8. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua no solo da dirección, no solo trae destrucción, pero la lengua también trae contaminación. Es como un veneno. Señora, ¿sabía que usted puede envenenar su matrimonio como si pusiera unas gotas de cianuro en el desayuno de su esposo por cómo usa su lengua? Señor, ¿sabía que usted puede envenenar su matrimonio como si pusiera arsénico en la comida de su esposa por el uso de su lengua? No en vano necesitamos aquí el ejemplo del Señor Jesucristo. Por eso quiero hablar en primer lugar de algunos problemas en la comunicación. Hablamos del poder de la lengua. Ahora hablemos de algunos problemas en la comunicación. Por favor, regrese a nuestro texto en Primera de Pedro, capítulos 2 y 3. Uno de los primeros problemas es este. ¿Está listo? Y deseo que por favor los anote. Carecemos de las técnicas de comunicación, porque nunca las hemos aprendido, y no las hemos aprendido porque no estudiamos la palabra de Dios.
Pedro habla del Señor Jesús y dice que Jesús es nuestro ejemplo. Él nos dio ejemplo. Y continúa diciendo en el capítulo 3, versículo 1, esposas, hagan esto. Y luego dice en el capítulo 3, versículo 7, vosotros, maridos, igualmente como el Señor Jesús. Les dice a ellas que no hablen tanto y a los esposos que sean comprensivos. Ambos necesitamos aprender y necesitamos encontrarnos en el medio. Y le pregunté a mi esposa al preparar este mensaje, Joyce, ¿cuál es el problema principal en la comunicación? Ni siquiera lo pensó. Me dijo, los hombres. Respuesta terminante. Y sabe, me puse a pensar y creo que tiene la razón. Pienso que el problema, señores, hombres, amigos, somos principalmente nosotros. Por ello dice, maridos, vivid con ella sabiamente. ¿Qué significa? Despiértense. Verá, nosotros los hombres estamos limitados en cuanto a la comunicación. Estaba leyendo un libro del Dr. Gary Smalley que dice que entre la semana 18 y la semana 26 de gestación es cuando el cerebro del pequeño bebé que está en el vientre de su madre recibe un baño químico de ciertas hormonas relacionadas con el sexo, ocasionando cambios en el cerebro de los pequeños niños. Cambios que no se llevan a cabo en el cerebro de las niñas. Recuerde que la semana pasada hablamos de que el cerebro se divide en dos mitades o hemisferios y que estos están conectados por un tejido fibroso que los fisiólogos llaman el corpus callosum. Y dicho tejido fibroso entre estos dos hemisferios es un conector entre ambos, enviando señales del derecho al izquierdo y viceversa constantemente. Cuando las hormonas testosteronas bañan el cerebro del varoncito en la matriz de su madre, el corpus callosum en el cerebro del bebito comienza a encogerse. El varón no tiene la comunicación entre los dos hemisferios del cerebro que las mujeres tienen. Y el hemisferio izquierdo de su cerebro funciona más adecuadamente que el del lado derecho. El lado izquierdo del cerebro tiene que ver con lo lógico, lo analítico, lo factual, los centros agresivos del pensamiento. Esto no es malo porque, ¿qué es lo que Dios le dijo al hombre que hiciera? Dios creó al hombre para que labrara y cuidara el huerto, o sea, para que sea el proveedor y el protector. Por eso Dios le dio al hombre un físico más fuerte, proveedor y protector. En muchas cosas el hombre no es muy emocional. Y a veces no puede permitirse ser muy emocional en las decisiones que debe tomar. ¿Qué es lo que Dios dijo a Eva que hiciera? Eva, su mismo nombre significa la madre de los vivientes. Y Dios la hizo con una naturaleza emocional. Los dos lados de sus hemisferios cerebrales trabajan al mismo tiempo. Damas, ustedes ya sabían que los hombres solo tenemos la mitad del cerebro. Tienen razón. Solo usamos el lado izquierdo. Así es como funcionamos. Y es por diseño divino, aunque hace difícil la comunicación. El hombre está hecho para alcanzar objetivos, para competir, para superar. Está hecho para salir y ser agresivo. Esa es la razón por la que usted tiene tantos problemas con las vacaciones. Durante las vacaciones, ¿qué es lo que ella quiere hacer? Ella quiere detenerse en este pueblito para ver, no necesariamente para comprar, para ver unas modernas antigüedades, conocer esto por aquí y esto por allá. ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¡Zoom! Quiere recorrer 800 kilómetros en un día. Está orientado para alcanzar objetivos. ¿Sabe lo que a un esposo no le gusta hacer? Dejar que su esposa maneje. ¿Por qué? Porque él quiere estar en control. ¿Sabe por qué él no se detiene a preguntar por direcciones cuando obviamente está perdido? Porque eso sería como rendirse, sería como admitir que él no sabe o que se equivocó y él no quiere hacerlo. Somos diferentes y Dios nos hizo diferentes para poder hacernos uno. ¿Cómo está el asunto de la comunicación entre usted y su cónyuge?
Si no es todo lo positivo que debe ser, lo más probable es que su comunicación con Dios tenga serios problemas. Hasta podría ser que usted no tenga ninguna comunicación con Dios. Y si es así, ¿no le gustaría empezar ahora mismo a tener una íntima relación con Dios basada en una comunicación personal con Él? ¿No le gustaría la ayuda de Dios para que sus palabras en el seno del hogar sean de aliento y edificación para su cónyuge y el resto de su familia? Si ese es su deseo, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, necesito de ti para que me ayudes a tener un hogar feliz y digno de ti. Reconozco que mi pecado me ha mantenido alejado de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. Señor Jesús, te invito a que vengas a mi corazón y reines en él y dirijas mi vida para siempre. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Sé mi Señor y Salvador y ayúdame a conocer y hacer tu voluntad en mí y en mi familia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Como siempre, me es sumamente grato el extender una cordial bienvenida a todos ustedes, amigas y amigos de El Amor que Vale. Teniendo como base los capítulos 2 y 3 de la primera epístola de Pedro, estamos hablando del tema comuníquese o desintégrese. Y el énfasis es el proceso comunicativo entre esposo y esposa, aunque tiene aplicaciones para todos en general. Permítame hacer un breve resumen de lo que ya hemos hablado al respecto. La primera razón por la que tenemos problemas en la comunicación es porque somos diferentes. Y es por eso que Dios le da instrucciones a la mujer en el capítulo 3, versículo 1, que dice básicamente, mírelo, no hables tanto. Y es la razón por la que le dice a los hombres en el capítulo 3, versículo 7, despiértense, vivan con ellas sabiamente. Recuerde que hay 5 niveles básicos de comunicación. Primero, el nivel de la frivolidad, o sea, hablamos del buen o mal tiempo, de los deportes, de las modas, de las películas, etc. Nada importante. Segundo, el nivel de los hechos. Hablamos de los hechos diarios, pero eso no significa necesariamente que estemos involucrados personalmente en ellos. Tercero, el nivel del compañerismo. No solo nos referimos a los hechos, sino que expresamos ideas y vertimos criterios y filosofías. Es el nivel en el cual la mayoría de nosotros estamos, especialmente en nuestras iglesias. Este es el nivel del compañerismo, de la amistad. Y cuando esto se profundiza, llegamos al siguiente nivel. Cuarto, el nivel de los sentimientos. En este nivel comenzamos a hablar de cómo nos sentimos. ¿Qué nos duele? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? ¿Qué es lo que nos motiva interiormente? Pero la mayoría de nosotros casi nunca llegamos a este nivel con nadie. Quinto, el nivel de la libertad. Este es el nivel más profundo, en donde lo compartimos todo absoluta y totalmente. No escondemos ni retenemos nada. Dejamos de vivir con una máscara y de camuflarnos diariamente. Les diré otra razón por la que fracasamos en la comunicación, y esta es el egocentrismo. Por favor, leamos el capítulo 2, versículo 24. La Biblia habla de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Este es el símbolo máximo de la falta de egoísmo. ¿Sabe cuál es el mayor problema en el matrimonio? Es el egoísmo. Somos egoístas. Queremos ser el rey o la reina sobre el trono de nuestras vidas. Tenemos nuestros derechos. Pero Jesús, el Señor de gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se entregó a sí mismo por su iglesia, que es su novia, murió por ella. El egocentrismo es un obstáculo para la buena comunicación. Permítame decirle que la mayoría de los problemas que ustedes como pareja van a enfrentar son... ¿Realmente quiere saber cuáles son? No son realmente sobre problemas, sino sobre egos. No hay problema demasiado grande que no se pueda resolver, solo gente demasiado pequeña para resolverlos. El problema es que estamos tan llenos de orgullo
que en lugar de atacar el problema nos atacamos el uno al otro porque somos egoístas y queremos tener la razón. Pero si los cónyuges se concentraran en el problema, en lugar de tratar de probar quién tiene la razón y quién no, entonces tendríamos comunicación. La carencia de conocimiento es uno de los problemas. Somos diferentes. Otra razón es el egoísmo. Y es por ello que Pedro nos da este ejemplo de la vida del Señor Jesús y continúa diciendo, asimismo, mujeres, y vosotros, maridos, igualmente. Mencionaré otra causa de la mala comunicación, y es la amargura. Problemas no resueltos, espíritus rencorosos. Ahora mire lo que Pedro dice en el versículo 22. Debemos ser como Jesús. Versículo 22. El cual no hizo pecados, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Necesitamos deshacernos, librarnos de esa amargura. La amargura, la raíz de esta, contaminará su matrimonio. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Algunos que me escuchan ahora han estado casados por 15 o 20 años, y ustedes todavía alimentan los mismos rencores. Usted tiene una raíz de amargura y dice, ¿yo no estoy al tanto de ello? No. Porque es una raíz, es subterránea, pero usted puede ver el fruto de esta. Las constantes riñas, las cosas del pasado que siguen surgiendo, que nunca han sido resueltas, nunca han sido sepultadas en la gracia del olvido de Dios o entregadas al Señor. Estas nunca han sido verdaderamente perdonadas. Un hombre dijo, cuando mi esposa y yo reñimos, ella se pone histórica. Le corrigieron, ¿quieres decir histérica? Él contestó, no, histórica. Ella comienza a sacar todo lo del pasado y continúa mencionándolo y sacándolo a la luz. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados cuando nos perdona? Él los entierra en la sepultura del olvido para nunca volverlos a mencionar. Y el problema con muchos de nosotros es el problema de la amargura. Es un verdadero problema. La manera de librarse de la amargura y no dejar que crezca es manteniendo las cuentas claras. La Biblia dice en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se acuesten dándose las espaldas. No vayan a la cama disgustados. Arreglen sus problemas antes de ir a dormir, porque si no lo hace así, usted le estará dando lugar al diablo, y la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Es como si el diablo viniera y usted le dice, diablo, entra y destruye mi hogar. Hay otra cosa que estorba la comunicación: las distracciones de la vida. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Leamos 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué significa esto? Bueno, usted y yo nos hemos alejado del Señor como ovejas descarriadas, pero el Señor Jesús, quien es el pastor y el obispo, salió a buscarnos. Y nada lo distrae de esa búsqueda. Y Él dice, ahora, esposos, esposas, hagan lo mismo. Lo más importante en su matrimonio es el buscar la paz. Leamos en 1 de Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Significa que esa debe ser su meta primordial para comunicarse. Busque la paz y sígala. Usted sabe que uno de los mayores problemas que impide la comunicación entre los esposos es la televisión. Y sinceramente debemos admitirlo. Uno de los grandes enemigos de la comunicación es la televisión, que se dice es un medio de comunicación. Paradójico, ¿no le parece? Encontré el siguiente poema en una revista, no sé quién lo escribió. Dice así: en la casa del esposo y de la esposa,
Los dos juntos miran la televisión. Ellos nunca hablaron de ninguna otra cosa hasta cuando la tele no funcionó. ¿Cómo está usted? Él le dijo a ella. No creo conocernos. ¿No es así? Esposo es mi nombre, y el suyo de ella. Esposa me llamo, y vivo aquí. Se miraron los dos sin poder reaccionar. ¿Será posible entonces que seamos...? De pronto la televisión volvió a funcionar, y los dos se quedaron para siempre callados. Es por las distracciones que presenta la vida que tenemos que decidir en nuestra mente que seremos buscadores de paz. Esposos, esposas, hijos e hijas, sencillos obreros o importantes ejecutivos, todas estas cosas están frente a nosotros y son un obstáculo para la comunicación. Hay algo más que impide una buena comunicación. No solo la diferencia de los sexos entre varón y hembra, las diferencias de diseño, sino también las diferencias en temperamentos. Mi esposa y yo somos psicológicamente de diferentes temperamentos. Algunas parejas tienen el mismo temperamento, pero Joyce y yo somos diferentes. Permítame añadir que somos radicalmente diferentes. Es solo la gracia de Dios la que nos mantiene juntos, pero las diferencias muchas veces pueden separarnos. Leamos nuevamente 1 de Pedro 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir todo esto? Habla a esposos y esposas y en general a todos. Dice que tienen que estar juntos, que tienen que estar de acuerdo, aunque psicológicamente puedan ser diferentes. Otra razón para el fracaso en las comunicaciones es la inseguridad y el temor. Tenemos temor de alcanzar ese nivel de libertad en la comunicación. ¿Sabe por qué? Tenemos temor de que si alguien nos conoce verdaderamente, dejará de amarnos. Veamos el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Alguna vez has sentido como que no puede decir a nadie cómo se siente? Nos ponemos un camuflaje, nos protegemos detrás de una máscara, fingimos aún delante de aquellos a quienes amamos, porque creemos que si supieran cómo nos sentimos verdaderamente, si supieran cómo somos realmente, dejarían de amarnos y apreciarnos. Y ese temor impide una genuina comunicación. He descubierto que básicamente a los hombres no les gusta orar con las mujeres. La mayoría de las esposas desean que sus esposos oren con ellas, que se arrodillen con ellas y viertan sus corazones delante de Dios, diciéndoles sus necesidades, sus deseos, sus temores, sus alegrías, sus victorias, sus fracasos. A los hombres no les gusta hacer eso. ¿Y sabe por qué a los hombres no les gusta hacer eso? Porque esa no es una señal de machismo. Quiero decir, queremos tener esta caparazón, este exterior rudo, y cuando un hombre le dice a Dios estas cosas, a lo mejor la esposa cree que él no ora. La verdad es que él puede orar más de lo que usted piensa. Solo que no le gusta orar con usted porque cree que si ora con usted, está frente a un dilema. Por un lado, si usa su camuflaje cuando ora con usted, es un hipócrita delante de Dios. Pero si le dice a Dios lo que realmente siente, se vuelve vulnerable frente a su esposa. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer en la vida es sobreponernos a este temor e inseguridad. Y de esto nos habla Pedro. Ámense como hermanos, sean corteses, compasivos, esposos y esposas, tengan la clase de amor que les permita compartir todo sin ser criticados ni condenados. La clase de amor que les permita ser receptivos. Amigos, no les estoy dando una excusa para que no oren con sus esposas. Usted debe orar con su esposa. La Biblia ordena en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Desearía tener más tiempo para hablar de todas estas cosas, pero necesitamos continuar. Pero permítame simplemente exponer algunas cosas. Desearía tener más tiempo, pero hoy solo estamos planteando los problemas. Les daré ahora unos puntos para que practiquen la buena comunicación. Número 1. Esposos, aprendan a ser más sensibles. Capítulo 3, versículo 7. Escucha a su esposa. Un hombre dijo: estoy preocupado por mi esposa. Se la pasa todo el día hablando sola. Su amigo le preguntó: ¿se da cuenta ella de lo que está haciendo? Y él dijo: no. Ella piensa que la estoy escuchando. Amigo, aprende a ser más sensible. Número 2. Ambos deben encargarse del egocentrismo. Se lo estoy diciendo, el problema en su hogar, si tiene problemas, es el ego, el orgullo. La mayoría de los matrimonios necesitan 2 funerales y una boda, donde usted muere a sí mismo, destronando al yo y entronando al Señor Jesús. Número 3. Esté dispuesto a pasar por alto las imperfecciones de su pareja. Usted no es perfecto, y su cónyuge no lo es. Y si existen rasgos negativos, páselos por alto por un tiempo para poner las cosas en orden. Deje de preocuparse tanto por sí mismo. Número 4. Si ella tiene un espíritu cerrado o él, trate de averiguar el por qué. Yo espero que usted lea el capítulo 3, versículo 11. Si usted nota que su pareja está deprimida, callada, fría o distante, comience a tratar de averiguar qué pasa. Cree algunas áreas que tengan mucho en común. Ponga algo de alegría en su matrimonio, diviértase, ríase de sí mismo, rían juntos. No permita que su matrimonio sea aburrido. No solo necesitan trabajar en su matrimonio, sino que necesitan gozarse. Continúen saliendo. Un hombre regresa a su casa y su esposa está fría, distante y gruñona. Su espíritu está cerrado, le contesta mal. Él quizás podría aprender un poco del muchacho que distribuye el periódico a las casas. El joven del periódico es a veces mejor psicólogo con los perros del barrio que el marido con su esposa. El muchacho sí consigue una nueva casa o cliente en su ruta que mantiene su perro suelto detrás de la cerca, y él tiene que entrar y entregar el periódico mientras que el perro está ladrándole y tratando de morderlo. El joven, si es inteligente, se bajará de su bicicleta y muy lenta y cuidadosamente por entre la cerca invertirá unos minutos para hacer amistad con el perro. Perrito, 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 ven acá. Y lo acaricia, y le rasca detrás de las orejas un poquito, haciéndole un poco de cariño. El perro comienza a menear su cola, y después de eso, son grandes amigos. ¿Por qué estaba ladrando el perro? No era que al perro le desagradara el muchacho del periódico. El perro simplemente estaba asustado, o a veces los perros tienen miedo de que sea un intruso, no un amigo, el que se acerca a la casa, y por eso el perro ladra. Usted regresa a su casa y su esposa está de malas o gruñe. No le responda a su vez mal. Cuando a Jesús lo maldecían, no devolvía mal por mal, sino que bien por mal. Lo que ella necesita es lo mismo que necesita el perrito. Necesita algo de afecto. Ella quizá necesita que usted sea tierno, que se acerque y le hable suavemente. Por último, saque tiempo para la comunicación. Póngalo en su agenda. El pasaje nos dice que busquemos la paz. Necesitan salir. Parejas, ustedes necesitan por lo menos una media hora 4 veces a la semana como mínimo. Y cuando salen, esposos, llévenlas a un restaurante. No tiene que ser caro. Salgan a dar una vuelta. Aléjense de los niños, de la televisión. No saquen todas esas cosas negativas. Comiencen a hablar, comuníquense, ahoguen los insultos en un río de amor. Existe un precio que pagar. Y si usted se pone a pensar sobre esto, amigo, se dará cuenta que todo el segundo capítulo habla sobre Jesús al morir en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él tomó la iniciativa.
Le amamos porque Él nos amó primero. Lo que necesita hacer en su hogar, escúcheme cuidadosamente, es dejar de tratar de cambiar a su pareja y cambiarse a sí mismo. ¿Sabía usted que la única forma en que va a lograr cambiar a su cónyuge, escúcheme, la única forma de cambiar a su pareja es dándole algo diferente para que reaccione? Al cambiar usted, él o ella, no podrá seguir siendo igual porque usted ya no es el mismo. Tiene que reaccionar con usted en forma diferente porque usted no es igual. De esto se trata. Cristo, el justo por los injustos. Deje de estar tratando de probar quién tiene la razón y quién no. Existe un precio que pagar. Jesús pagó el precio con su propia sangre. El resultado es que lo amamos con todo nuestro corazón. Usted entregue su vida por su esposa, por su esposo. Esposas, practiquen el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Los esposos practiquen el capítulo 3, versículo 7, y se dan cuenta de que poseen algo muy maravilloso. Un hogar donde ambos se comunican. Y será como un pedacito de cielo. Pero para que esto sea posible, es necesario que Dios sea una realidad prioritaria en el seno del hogar. Es necesario que Cristo esté en el trono del corazón de cada uno de los cónyuges para que ellos puedan ser ejemplos dignos de imitar por parte de los hijos. Esposa, esposo, ¿por qué no ora ahora mismo a Dios y le pide a Jesús que entre en su corazón para que sea su Salvador y Señor? Pídale que le ayude a fortalecer su hogar. Dejen a un lado sus egoísmos y el tratar de siempre tener la razón. Deje que la voluntad de Dios se manifieste en su vida y comiencen a aceptar cada uno las responsabilidades que les competen. Háganlo en el nombre del Señor Jesús. Todo el tiempo, un corazón inquieto. Palabras jactanciosas. Un corazón inseguro. Palabras obscenas. Un corazón sucio. De crítica. Un corazón amargado. Palabras alentadoras, un corazón feliz. Palabras amables, un corazón amoroso. De verdad, un corazón honesto. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón? Escuche las palabras. Por favor, busque el capítulo 3 de la Epístola de Santiago, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Leamos los primeros 10 versículos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso significa que si usted trata de enseñar a otras personas, Dios le juzgará a usted más severamente. Todo predicador necesita leer esto muy cuidadosamente. Y en el versículo 2 leemos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando usted puede controlar su lengua, también podrá controlar todo lo demás. Es la lengua la que causa los problemas en los matrimonios. Si usted puede dominar su lengua, usted puede dominar todo su cuerpo. Y el apóstol da la siguiente ilustración. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Usted puede poner a una jovencita que pesa 110 libras encima de un caballo que pesa 2000 libras. Él tiene puesto el freno en la boca, y es ese pequeño freno el que controlará y dirigirá al caballo. Santiago dice que es la lengua la que da dirección a su vida. Ahora, si a usted no le gusta hacia dónde se dirige su hogar, recuerde que sus palabras son en su matrimonio lo que el freno es en la boca del caballo. Y Santiago dice algo parecido acerca de los barcos. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que usted puede tomar una enorme nave y con un pequeño timón puede dirigirla en medio de los fuertes vientos. ¿Cuál es la analogía? Si usted quiere que su hogar llegue a puerto seguro, cuide sus palabras, tenga cuidado con lo que dice. Pero la lengua no solo da dirección, la lengua puede traer destrucción. Vea lo que dice el versículo 6.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua no solo da dirección, sino que también puede traer destrucción. Con sus palabras, o sea, con su lengua, usted puede incendiar su matrimonio. Su lengua puede ser una antorcha que envuelve en llamas la armonía y la felicidad de su hogar, destruyéndolo. Versículo 8. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua no solo da dirección, no solo trae destrucción, pero la lengua también trae contaminación. Es como un veneno. Señora, ¿sabía que usted puede envenenar su matrimonio como si pusiera unas gotas de cianuro en el desayuno de su esposo por cómo usa su lengua? Señor, ¿sabía que usted puede envenenar su matrimonio como si pusiera arsénico en la comida de su esposa por el uso de su lengua? No en vano necesitamos aquí el ejemplo del Señor Jesucristo. Por eso quiero hablar en primer lugar de algunos problemas en la comunicación. Hablamos del poder de la lengua. Ahora hablemos de algunos problemas en la comunicación. Por favor, regrese a nuestro texto en Primera de Pedro, capítulos 2 y 3. Uno de los primeros problemas es este. ¿Está listo? Y deseo que por favor los anote. Carecemos de las técnicas de comunicación, porque nunca las hemos aprendido, y no las hemos aprendido porque no estudiamos la palabra de Dios. Pedro habla del Señor Jesús y dice que Jesús es nuestro ejemplo. Él nos dio ejemplo. Y continúa diciendo en el capítulo 3, versículo 1, esposas, hagan esto. Y luego dice en el capítulo 3, versículo 7, vosotros, maridos, igualmente como el Señor Jesús. Les dice a ellas que no hablen tanto y a los esposos que sean comprensivos. Ambos necesitamos aprender y necesitamos encontrarnos en el medio. Y le pregunté a mi esposa al preparar este mensaje, Joyce, ¿cuál es el problema principal en la comunicación? Ni siquiera lo pensó. Me dijo, los hombres. Respuesta terminante. Y sabe, me puse a pensar y creo que tiene la razón. Pienso que el problema, señores, hombres, amigos, somos principalmente nosotros. Por ello dice, maridos, vivid con ella sabiamente. ¿Qué significa? Despiértense. Verá, nosotros los hombres estamos limitados en cuanto a la comunicación. Estaba leyendo un libro del Dr. Gary Smalley que dice que entre la semana 18 y la semana 26 de gestación es cuando el cerebro del pequeño bebé que está en el vientre de su madre recibe un baño químico de ciertas hormonas relacionadas con el sexo, ocasionando cambios en el cerebro de los pequeños niños. Cambios que no se llevan a cabo en el cerebro de las niñas. Recuerde que la semana pasada hablamos de que el cerebro se divide en dos mitades o hemisferios y que estos están conectados por un tejido fibroso que los fisiólogos llaman el corpus callosum. Y dicho tejido fibroso entre estos dos hemisferios es un conector entre ambos, enviando señales del derecho al izquierdo y viceversa constantemente. Cuando las hormonas testosteronas bañan el cerebro del varoncito en la matriz de su madre, el corpus callosum en el cerebro del bebito comienza a encogerse. El varón no tiene la comunicación entre los dos hemisferios del cerebro que las mujeres tienen. Y el hemisferio izquierdo de su cerebro funciona más adecuadamente que el del lado derecho. El lado izquierdo del cerebro tiene que ver con lo lógico, lo analítico, lo factual, los centros agresivos del pensamiento. Esto no es malo porque, ¿qué es lo que Dios le dijo al hombre que hiciera? Dios creó al hombre para que labrara y cuidara el huerto, o sea, para que sea el proveedor y el protector. Por eso Dios le dio al hombre un físico más fuerte, proveedor y protector.
En muchas cosas el hombre no es muy emocional. Y a veces no puede permitirse ser muy emocional en las decisiones que debe tomar. ¿Qué es lo que Dios dijo a Eva que hiciera? Eva, su mismo nombre significa la madre de los vivientes. Y Dios la hizo con una naturaleza emocional. Los dos lados de sus hemisferios cerebrales trabajan al mismo tiempo. Damas, ustedes ya sabían que los hombres solo tenemos la mitad del cerebro. Tienen razón. Solo usamos el lado izquierdo. Así es como funcionamos. Y es por diseño divino, aunque hace difícil la comunicación. El hombre está hecho para alcanzar objetivos, para competir, para superar. Está hecho para salir y ser agresivo. Esa es la razón por la que usted tiene tantos problemas con las vacaciones. Durante las vacaciones, ¿qué es lo que ella quiere hacer? Ella quiere detenerse en este pueblito para ver, no necesariamente para comprar, para ver unas modernas antigüedades, conocer esto por aquí y esto por allá. ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¡Zoom! Quiere recorrer 800 kilómetros en un día. Está orientado para alcanzar objetivos. ¿Sabe lo que a un esposo no le gusta hacer? Dejar que su esposa maneje. ¿Por qué? Porque él quiere estar en control. ¿Sabe por qué él no se detiene a preguntar por direcciones cuando obviamente está perdido? Porque eso sería como rendirse, sería como admitir que él no sabe o que se equivocó y él no quiere hacerlo. Somos diferentes y Dios nos hizo diferentes para poder hacernos uno. ¿Cómo está el asunto de la comunicación entre usted y su cónyuge? Si no es todo lo positivo que debe ser, lo más probable es que su comunicación con Dios tenga serios problemas. Hasta podría ser que usted no tenga ninguna comunicación con Dios. Y si es así, ¿no le gustaría empezar ahora mismo a tener una íntima relación con Dios basada en una comunicación personal con Él? ¿No le gustaría la ayuda de Dios para que sus palabras en el seno del hogar sean de aliento y edificación para su cónyuge y el resto de su familia? Si ese es su deseo, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, necesito de ti para que me ayudes a tener un hogar feliz y digno de ti. Reconozco que mi pecado me ha mantenido alejado de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. Señor Jesús, te invito a que vengas a mi corazón y reines en él y dirijas mi vida para siempre. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Sé mi Señor y Salvador y ayúdame a conocer y hacer tu voluntad en mí y en mi familia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Como siempre, me es sumamente grato el extender una cordial bienvenida a todos ustedes, amigas y amigos de El Amor que Vale. Teniendo como base los capítulos 2 y 3 de la primera epístola de Pedro, estamos hablando del tema comuníquese o desintégrese. Y el énfasis es el proceso comunicativo entre esposo y esposa, aunque tiene aplicaciones para todos en general. Permítame hacer un breve resumen de lo que ya hemos hablado al respecto. La primera razón por la que tenemos problemas en la comunicación es porque somos diferentes. Y es por eso que Dios le da instrucciones a la mujer en el capítulo 3, versículo 1, que dice básicamente, mírelo, no hables tanto. Y es la razón